Buenas tardes a todos. Es un grandísimo placer para Valladolid y como persona que vivo en Valladolid ver un salón lleno en un acto cultural y es un verdadero placer lo que vamos a celebrar hoy aquí. Un grandísimo placer contar con el excelentísimo señor Frank Smith, embajador de Irlanda en España, con la concejala de Cultura de Valladolid, el historiador irlandés John McCavitt. Y el plan va a ser el siguiente, para que nos hagamos todos una idea. Vamos a tener una violinista, Laura Hamilton, que nos va a acompañar con canciones tradicionales irlandesas. Para que se puedan escuchar bien las canciones, lo que vamos a hacer es tocar la primera canción, después intervendrá el historiador, bueno, primero el embajador, porque lo presentaremos, y unas palabras suyas y unas palabras de la concejala. Escucharemos una de esas canciones, Danny Boy, y entonces escucharemos la presentación de John McCavitt, el doctor John McCavitt. A la mitad tendremos otra canción y después al final la tercera. Y después de esto tendremos en la Plaza Mayor un super festival, el Festival de Música Folk llamado Red Hugh o Donnell en honor de Red Hugh. Entonces, hoy estamos aquí en honor del puente entre Irlanda y España, en concreto entre Irlanda y Valladolid. Y bueno, pues me gustaría que diéramos un aplauso al embajador por acercarse hasta aquí a acompañarnos. Me gustaría decir que el embajador Frank Smith, aparte de ser un profesional de muy alto nivel, por lo que sabemos a nivel diplomático, procede de un pueblo de los más bonitos de Irlanda, Malahide, al norte de Dublín, un pueblo preciosísimo que os invito a todos que cuando vayáis a Irlanda no os lo perdáis. Y es curioso, ¿no?, de un pueblecito pequeñito, pesquero tan bonito, pues ha pasado los últimos 20 años de su vida en Nueva York trabajando para Naciones Unidas. Entonces, hemos tenido la suerte de que ahora esté de embajador en España, representando a Irlanda, y desde luego ya notamos la influencia que está teniendo en todo el apoyo que está recibiendo este puente que estamos haciendo entre Irlanda y España. Muchas gracias, embajador, y si quiere decirnos unas palabras. Gracias. Gracias por recibirme aquí hoy en este lugar y también en Valladolid, esta ciudad muy hermosa. Gracias también a la representante del Ayuntamiento para recibirme aquí y también a Carlos Burgos. Gracias a todos por el interés en este tema. Es un tema muy interesante para mí y para mucha gente en Irlanda, incluyendo John aquí. Gracias también porque hay enlaces importantes entre España y Irlanda, pero también entre Valladolid y Irlanda debido a Red Hugh O Neill. Y espero que en el futuro estos enlaces serán más fuertes. Y por ahora, gracias y a ti también por recibirme aquí esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, y también me gustaría agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido,
veo a personas muy importantes entre el público, como son, por ejemplo, los dos investigadores que llevaron a cabo el tema de la localización de la Capilla de las Maravillas en la calle Constitución. Ellos, junto con Brendan Rohan, un comandante de las fuerzas especiales del ejército irlandés, ya retirado. Menos mal que está retirado, porque si estuviera en activo, con el nervio que tiene, estando retirado, si estuviera en activo, se hubiera puesto él a hacer la excavación. Él fue el iniciador de todo el tema, vino buscando a Red Hugh, le dieron... Os voy a contar un poquitín rápido de su vida. Una enfermedad grave le condenó a contar sus últimos días, ¿no? Entonces, él lo que decidió, Brendan Rohan, es hacer el Camino de Santiago con su mujer, desde Irlanda, venir hasta Santiago de Compostela. Estando yendo hacia Santiago, le preguntó a su mujer que por qué no iban a Valladolid a ver que él había oído algo de la tumba de Red Hugh O Neill, del líder irlandés. Entonces vinieron aquí y removieron Roma con Santiago, y hablando con el ayuntamiento, pues lograron acceder en primer lugar al director de Cultura en su momento, con Juan Manuel, y posteriormente con Óscar y con Juan Carlos, los investigadores que ya llevaban unos años detrás de las pistas de dónde podría estar la famosa Capilla de las Maravillas del monasterio de San Francisco, que sabemos que está por aquí, pero que no lo hemos visto nunca. Ya sabéis todos que estamos ahora sobre él. Este edificio está asentado sobre lo que fue parte de ese monasterio. O sea que tenemos un lujo de edificio hoy en día, y bueno, un recuerdo para ese monasterio y para los dos personajes más importantes que fueron enterrados allí, aparte de otros muchos ilustres personajes, pero Cristóbal Colón y Red Hugh O Neill. Y yo tengo que agradecer mucho a la concejala de Cultura, no es por hacer la rosca, porque no me sirve de nada, porque lo hecho ya está hecho, o sea, lo importante ya está hecho, pero sí creo que es importante reconocer determinadas cosas. En Valladolid se llevan haciendo muchas cosas a favor de Red Hugh O Neill, muchas cosas desde hace muchos años. Incluso la Asociación Hispano-Irish, en la que yo estoy, nació hace 14 años cuando, leyendo un libro de un tal doctor John McCavitt, que lo tenemos allí a la izquierda, hello John, Hello, Carlos. leyendo el libro de este hombre, pues leo que hay un funeral hace 400 años en la ciudad donde yo vivo, en la que se entierra a un hombre que se llama Red Hugh O Neill, que se le da un funeral real, y bueno, pues eso había que darle un poquito de color. Entonces nació esa asociación para establecer lazos entre España e Irlanda. A partir de ahí se han hecho muchas actividades, pero ninguna como la que se ha hecho hace 2 años cuando empezó la pandemia, que fue que el ayuntamiento autorizara que se excavara la calle de la Constitución, buscando esa Capilla de las Maravillas, donde podríamos a lo mejor encontrar los huesos del líder irlandés Red Hugh O Neill. Fueron muy precisos y a los pocos días se apareció fresco, limpio, un muro de la Capilla de las Maravillas, impresionante. Los restos de Red Hugh, pues por ahora no los hemos encontrado. Entonces, bueno, en unos momentos nos va a contar John McCavitt toda la historia de quién es este hombre, para que sepamos conocerle. Y ahora sí, me gustaría que diéramos también un aplauso a Laura Hamilton y que nos toque ese Danny Boy, una canción de 1850-51, cuando en Irlanda había una hambruna terrible y la gente emigraba en unas cantidades inmensas, miles y cientos de miles, sobre todo a los Estados Unidos. Esta canción, que nació tocada por un ciego en Irlanda, después cogió fuerza en Estados Unidos ya más recientemente. Danny Boy podría interpretarse como la tristeza hacia el novio perdido, o a la madre cuyo hijo se va a la guerra, o el emigrante que abandona Irlanda por la hambruna. Con vosotros, Laura Hamilton y Danny Boy.
hablar Ana Redondo. Nada, muy brevemente. Muchísimas gracias por estar aquí. Dear John, dear Ambassador, it's a great pleasure to be here with you talking about Red Hugh O Neill. Y lo importante es que Red Hugh O Neill sigue uniendo a nuestros pueblos, sigue uniendo a Irlanda con Valladolid y sigue estrechando lazos, no solamente porque muy posiblemente sus restos están de alguna manera en el subsuelo de Valladolid y probablemente en este mismo lugar o muy próximo, sino porque nos ha permitido reencontrarnos con Irlanda, con las tradiciones irlandesas, con la música irlandesa y, por supuesto, a través de la Asociación Hispano-Irish, pues seguir investigando sobre un personaje clave en la historia de Europa y clave también en la historia de Irlanda y de Valladolid. Y así nos lo han explicado muy bien Óscar Burón y Juan Carlos, que hoy nos acompañan. Son muchos los que tenemos interés en saber más sobre la historia de este personaje y sus lazos con Valladolid. Y creo que a través de esta actividad que hemos generado hoy aquí y que tendrá continuidad, porque vamos a intentar mantener este festival de música de raíz, de música folk, que nos une con las músicas del norte, con las músicas de Galicia y, por supuesto, de Escocia y de Irlanda, lo queremos mantener como también una señal de identidad de la música de raíz de Valladolid. Pero creo que vamos a continuar con otras actividades en los próximos meses que ya iremos comentando para afianzar precisamente esos lazos. Lo importante hubiese sido, y no dejo de decir que tenemos que seguir insistiendo, encontrar los restos de Red Hugh. Eso sería fabuloso. Pero también es verdad que esa búsqueda nos ha abierto puertas y nos ha permitido conocernos mejor y que hoy estemos todos aquí reunidos intentando conocer algo más de nuestro propio pasado y del pasado de Red Hugh O Neill. Así que por eso merece la pena estar aquí y por eso merece la pena seguir insistiendo y seguir investigando. Yo les agradezco muchísimo que en una tarde de sábado, en medio de un puente, hayan decidido venir, reunirnos aquí y hacer este homenaje y esta celebración y este acto también de conocimiento y de formación que en definitiva tantos y tantos seguimos y necesitamos. Y por supuesto al Círculo de Recreo. Qué maravilloso espacio, qué lugar tan emblemático de la ciudad, qué lujo estar aquí compartiendo este lugar maravilloso que cada vez está más abierto a la sociedad vallisoletana y desde luego más abierto a la cultura. Yo agradezco a su junta directiva y a todos los socios que nos permitan estar aquí disfrutando de este entorno, de este maravilloso lugar y aprendiendo algo más de nosotros mismos, de nuestra ciudad y de nuestra historia. Así que muchísimas gracias y les dejamos con John. Muchas gracias por sus palabras, excelentísimo señor embajador, y muchas gracias, Ana. Ahora mismo estoy rodeado por dos personas de Irlanda del Norte, John McCavitt y Claire MacDonald. Es curioso que sean dos personas del mismo condado, de a pocos kilómetros cada uno, y que no se conocieran antes. Claire MacDonald va a realizar la traducción de la presentación de John McCavitt porque está en inglés. Gracias a Dios que no nos la ha hecho en irlandés. Right? Thanks to God that hasn't been in Irish. Agradecemos mucho la presencia del doctor John McCavitt y sabemos, como ha dicho la concejala Ana Redondo, que estos son los primeros pasos de un largo camino. John McCavitt nació en Irlanda del Norte, en un pueblo que está en la frontera entre el norte y el sur. Es miembro de la Royal Historical Society, o sea, de la Sociedad Real de Historia. Está doctorado en la Universidad de Queen's de Belfast desde 1988. Ha escrito muchísimos artículos de historia, además de varios libros, entre ellos el que cité al principio, de The Flight of the Earls, el vuelo de los condes, que es narrando cuando los condes irlandeses abandonan Irlanda buscando ayuda en España y en otros países europeos.
También ha escrito otros libros como Sir Arthur Chichester, Lord Diputado de Irlanda, The Flight of the Earls ilustrado también, que es una verdadera maravilla. Y bueno, por no enrollarme, os diré que es asesor para la BBC en temas históricos. Ha colaborado con la Asociación Hispano-Irish en todo el tema de la excavación de Valladolid y es miembro del grupo asesor ministerial de la Academia Ulster Scots. Ha realizado presentaciones y conferencias en diversos países, en Oxford, en Londres, en Lisboa, en Roma, en Baltimore, en Chicago y también en la Casa Blanca. Y yo creo que decir más de él sería entretenernos. Lo que me gustaría es que le demos un aplauso para recibirle y él bajará abajo to speak there, just there. Thank you very much, John. I thought I came here to tell you about the life of Red Hugh. Instead of that, Carlos has told you about my life. Él pensé que había venido para hablar de la vida de Red Hugh, pero al final Carlos Burgos ha hablado a vosotros de su vida. Consular, Ambassador Carlos, ladies and gentlemen, I'm absolutely delighted to be here in Valladolid to speak about the life of Red Hugh O'Donnell, Prince of Ireland, who died here in 1602. Embajador, concejala de Cultura, está encantado de estar aquí para hablar de la vida de Red Hugh, el príncipe de Irlanda que murió aquí en... ¿qué año? 1602. En 1602. 1602. Okay. The title is Red Hugh O'Donnell, 1572 to 1602, A Bridge Between Ireland and Valladolid. El título es Red Hugh O'Donnell, 1572 a 1602, un puente entre Irlanda y Valladolid. Red Hugh has a reputation not unlike El Cid in Spain or William Wallace in Scotland. Tiene una reputación no muy diferente al Cid en España o William Wallace en Escocia. Okay. Here we have two artists' impressions of Red Hugh, who died when he was 29 years of age. Tenemos dos impresiones aquí de dos artistas de Red Hugh cuando se murió con 29 años. Okay. The reason he's called Red Hugh because we have nicknames in Irish and his hair is red. Se llama Red Hugh porque tenemos apodos en Irlanda y es pelirrojo como mucha gente. Okay. So I'm showing you a map of Ireland to give you some sense of where these events took place. Está enseñando su mapa de Irlanda para que tengáis un sentido de dónde se realizan estos eventos. There are extraordinary links at the end of the 16th century between Spain and Ireland, fostered in a major way by Red Hugh. Habían extraordinarios vínculos a finales del siglo XVI entre España e Irlanda, fomentados de manera importante por Red Hugh. His story is embedded in the high politics of Europe from the late 16th century, one of the few times in its history that Ireland was a player in world affairs, and Brexit wouldn't be a patch on it. Su historia está incrustada en la alta política de Europa desde finales del siglo XVI, una de las pocas veces en su historia que Irlanda fue un actor en los asuntos mundiales. Y dice John que Brexit no tiene ni punto de comparación. So I'm beginning the story with the Spanish Armada in 1588. You may or may not know that large numbers of ships from the Spanish Armada were wrecked on Irish shores. Estoy comenzando la historia con la Armada Española en 1588. Puede que sepas o no que un gran número de barcos de la Armada Española naufragaron en las costas irlandesas. Okay. So this map is useful for giving you a sense of geography, place names, etc., that feature
in the story. Este mapa es útil para darle un sentido de la geografía, los nombres de lugares, etcétera, que aparecen en la historia. Dublín. Derry, sometimes called Londonderry. This is Donegal or Tyrconnell. Red Hugh came from Tyrconnell. Es la zona toda la zona de ahí de Donegal arriba al norte es de donde ha venido Red Hugh, nació allí. I'm also going to mention the Battle of Kinsale. It was after the Battle of Kinsale that Red Hugh sailed for Spain. También va a mencionar Kinsale, que está en el sur, que después de esa batalla se fue Red Hugh a España a pedir ayuda. This map shows dozens of wrecks of Spanish Armada vessels in Ireland in 1588. Este mapa indica donde hay docenas de barcos naufragados de la Armada Española en 1588. This is a modern map. Es un mapa moderno. Take a good look at the shape of the coast, of the west coast. Mirar bien la costa oeste. You might be able to see it at the back. Look at the shape of the west coast in that map. Y ahora mira la forma de la costa oeste en este mapa. Okay. I'm not going into detail about why the Spanish Armada ended up sailing north about to return to Spain. No voy a entrar en detalles sobre por qué la Armada Española terminó navegando hacia el norte para regresar a España. North about. Tenían que ir hacia el norte. Okay. So I'm going to concentrate instead on what happened to the Spanish Armada in Ireland. Voy a concentrarme en cambio en lo que sucedió. Note this contemporary map showing the intended north-about route well away from Ireland. Tenga en cuenta este mapa contemporáneo que muestra la ruta prevista hacia el norte, que era bastante lejos de Irlanda. Se iba alejando. At this time, not all of Ireland had been conquered by England, particularly in the north, the province of Ulster. En este momento, no toda Irlanda había sido conquistada por Inglaterra, particularmente en el norte, la provincia de Ulster. England was not bound to win in its wars in Ireland, especially when the Irish got Spanish help. Y Inglaterra no estaba destinado a ganar, sobre todo cuando los irlandeses recibieron ayuda española. Let me make a modern comparison. Russia was and is not bound to capture Ukraine. Permítame hacer una comparación moderna. Rusia estaba y no está destinado a conquistar Ucrania. There's an old saying, events, my dear boy, events. Hay un dicho que dice, eventos, mi querido muchacho, eventos. Things could have turned out very differently. Las cosas pudieron haber cambiado, salido muy diferente. So, starvation, storms, poor mapping, a recipe for disaster when many Spanish ships disobeyed the north-about instructions. Inanición, tormentas, mapas deficientes, una receta para el desastre cuando muchos barcos desobedecieron las instrucciones de dirigirse al norte. Reaching Tralee in Ireland, a Spanish sailor said, "We were in such dire need of food that nearly 80 of our soldiers died of hunger and thirst." Al llegar a Tralee en Irlanda, un marinero de la Armada Española dijo, teníamos tanta necesidad de alimentos que casi 80 de nuestros soldados murieron de hambre y sed. Some survivors stayed in Ireland and played key roles in dramatic events during the 9 Years' War, 1594 to 1603, not least a man called Pedro Blanco.
Algunos sobrevivientes se quedaron en Irlanda y desempeñaron papeles claves en eventos dramáticos durante la Guerra de los 9 años, 1594 a 1603, entre ellos Pedro Blanco. Pedro Blanco married an Irish woman and had a family in Ireland, but then left Ireland in 1607, never to come back during the Flight of the Earls. Pedro Blanco se casó con una irlandesa y tuvieron, how many children? He had children. Tuvo muchos niños, pero se decidió volver a España y nunca volvió a Irlanda. He never saw his wife or children again. No, nunca volvió a ver a su mujer ni sus hijos. 3 Spanish ships here cast away in 1588, Street of Strand, County Sligo, Ireland. 1,100 bodies. 3 barcos españoles aquí zarpados en 1588. Se llama Street of Strand, Condado de Sligo, Irlanda, 1,100 cuerpos. Relics from the Spanish Armada were discovered in Sligo more than 425 years from a merchant vessel found off Street of Strand in 2015. Ajá, o sea, artefactos de la Armada Española que están en el Museo de la Torre en Derry, Irlanda del Norte. There are many Spanish artifacts at the Tower Museum in Derry, Northern Ireland, and also in the Ulster Museum. También hay artefactos aparte en el Museo de la Torre en Derry, también en el Museo de Ulster. So if you want to go and see lots of artifacts about the Spanish Armada, you have to go to the north of Ireland. Si queréis ver muchos artefactos de la Armada Española, tenéis que ir a Irlanda del Norte, sí o sí, a los museos. Okay, just one last thing. These are the walls of Derry. Estas son las murallas de Derry. Okay, in 1608, en 1608, Derry was burnt during another rebellion. Derry se quemó Derry en otra rebelión. By a family who got a nickname the Burnderrys. Por una familia que tenían un apodo que se llamaba los quemadores de Derry. Yeah. It was my family. Era su familia, los McCavitts. So, Red Hugh O'Donnell, the great escaper, not once but twice. He was recaptured the first time. Mm-hmm. Red Hugh Donnell, el gran fugitivo, no una, sino 2 veces. Le pillaron la primera vez que se escapó. Red Hugh was kidnapped by the English as a 15-year-old boy in 1587 to take out, as it were, a key player in Irish dynastic politics, and he was held in the Tower at Dublin Castle. Mm-hmm. Red Hugh fue secuestrado por los ingleses cuando tenía 15 años, en 1587, para acabar con un jugador clave en la política dinástica irlandesa, y le encarcelaron en la torre del castillo de Dublín. In 1592, he and some companions, quote, took advantage of the guards in the very beginning of the night before they were taken to the refectory, and they took off their fetters, right? They went after that to the privy, a toilet, having a long rope, and they let themselves down by means of the rope through the privy till they came to the deep trench was around the castle. Mm-hmm. En 1592, Red Hugh y algunos compañeros, y ahora es un quote, se aprovecharon de las guardias al comienzo de la noche antes de que los llevaron al refectorio y les quitaron las cadenas. Después de eso, fueron al retrete con una cuerda larga y se bajaron por medio de la cuerda a través del hoyo del retrete, hasta que llegaron a la zanja profunda que estaba alrededor del castillo. 100 foot
100 feet, es que no sé. 100 pies. 100 pies, no. 30 metros. Okay. Gracias. So they met a guide who took them through the busy streets of Dublin unnoticed. They left their outer clothes in the privy through which they had come. It's the middle of winter. Se encontraron con un guía que los llevó por las concurridas calles de Dublín sin ser vistos. Y habían dejado su ropa exterior, me imagino por el olor, en el retrete por donde habían venido. Y claro, era pleno invierno. Okay. They paid a price on a bitter winter's night when they were forced to stop and send their guide for help to an ally in the Wicklow Mountains, fake Hugh O Neill. Pagaron un precio en una amarga noche de invierno, cuando se vieron obligados a detenerse y enviar a su guía en busca de ayuda a un aliado en las montañas de Wicklow, fake Hugh O Neill. So Red Hugh O'Donnell, the great escaper. Red Hugh O'Donnell, el gran fugitivo. When the rescuers arrived, quote, they seemed to the men that they had come not to be human beings at all, but sods of earth of like size, covered up by the snow, because they did not perceive motion in their limbs, no more than if they were dead, and they were nearly so. Okay, cuando llegaron los rescatadores, a los hombres que habían venido les parecía que no eran seres humanos en absoluto, sino terrones de tierra del mismo tamaño cubiertos por la nieve, porque no percibían movimiento en sus miembros, no más que si estuvieran muertos, y así estaban. Art, a companion, died, and Red Hugh survived, but ended up losing both big toes. Art, un compañero, murió, y Red Hugh sobrevivió, pero terminó perdiendo los dos dedos gordos de los pies. Some of you may recall during the search for Red Hugh in Valladolid that it was said he could be easily identified because he didn't have any big toes. Algunos de ustedes recordarán que durante la búsqueda reciente del cuerpo de Red Hugh en Valladolid se dijo que podía estar relativamente identificado porque no tenía los dedos gordos en los pies. This is a representation of Red Hugh in art by my friend, the artist Sean O'Brogan. Una impresión del artista, un amigo de John, Sean O'Brogan, de una impresión de Red Hugh. Red Hugh later became a key leader of an Irish military confederation aimed at driving the Protestant English out of Catholic Ireland. Red Hugh más tarde se convirtió en un líder clave de una confederación militar irlandesa, cuyo objetivo era expulsar a los ingleses protestantes de la Irlanda católica. He was to the fore in cementing an Hispano-Irish alliance. Estuvo a la vanguardia en la consolidación de una alianza hispano-irlandesa. Elizabeth I of England was the champion of the Reformation, and Philip II of Spain was the champion of the Counter-Reformation. Isabel I de Inglaterra fue la campeona de la Reforma y Felipe II de España fue el campeón de la Contra-Reforma. Pues ahora nos va a deleitar Laura Hamilton con la canción Molly Malone. Es otra de las realmente tradicionales. Si Danny Boy podría ser la primera, pues a lo mejor Molly Malone sería la segunda. La próxima conferencia que hagamos os entregaremos a todos una hoja con la canción y entonces no solamente escucharemos a Laura, sino que tendremos que cantar todos. Os lo digo para prepararos, que sepáis lo que os puede pasar si volvéis a otra conferencia de estas de irlandeses. Gracias, Laura.
One of the great double acts in Irish history, Red Hugh O'Donnell and his brother-in-law stroke father-in-law, Hugh O Neill, Earl of Tyrone. El dúo más grande de la historia de Irlanda, Red Hugh O'Donnell y su cuñado suegro, Hugh O Neill, conde de Tyrone. Okay. Easily comparable to Eamon de Valera, of Spanish descent, and Michael Collins during the Irish War of Independence 1919 to 21. Fácilmente comparable a Eamon de Valera, de ascendencia española, y Michael Collins durante la Guerra de la Independencia de Irlanda 1919 a 1921. During the 9 Years' War, 1594 to 1603, their alliance inflicted numerous defeats on English armies, threatening to end English rule in Ireland, not least with Spanish military help. Durante la Guerra de los 9 años, 1594 a 1603, su alianza infligió numerosas derrotas a los ejércitos ingleses, amenazando con acabar con el dominio inglés en Irlanda, sobre todo con la ayuda militar española. Yeah. Their feats were well known and heralded in Spain at the time. Sus hazañas fueron bien conocidas y anunciadas en la España de la época. Their fight against the English drew enormous resources in men, ships, and treasure that the English may otherwise have been able to devote to fighting the Spanish in Flanders, for example. They were highly valued allies of the Spanish. Su lucha contra los ingleses atrajo enormes recursos en hombres, barcos y tesoros que de otro modo los ingleses podrían haber dedicado a luchar contra los españoles en el mar o en Flandes. Eran aliados muy apreciados de los españoles. O'Donnell's and O'Neill's had been traditional enemies and rivals, not least for the High Kingship of Ireland. So as a compromise, they offered the sovereignty of Ireland to Spain. Los O'Donnell y los O'Neill habían sido enemigos y rivales tradicionales, sobre todo para la alta realeza de Irlanda. Como compromiso, ofrecieron la soberanía de Irlanda a los españoles. So the Battle of the Yellow Ford, 1598. La batalla del Varo Amarillo, 1598. Hugh O Neill and Red Hugh O'Donnell won the Battle of the Yellow Ford in 1598, threatening the very existence of English rule in parts of Ireland. It was the single biggest defeat of an English army by colonists in the history of its empire. Hugh O Neill y Red Hugh O'Donnell ganaron la batalla del Varo Amarillo en 1598, amenazando la existencia misma del dominio inglés en partes de Irlanda. Fue la mayor derrota individual de un ejército inglés por parte de los colonos en la historia de su imperio. Bells were rung throughout Spain to celebrate. Tocaron campanas en toda España. News of it was said to have brought great comfort to the dying Philip II. Y se dice que la noticia trajo gran consuelo al moribundo Felipe II. Oh, sorry, I'm back up. Okay. So we come to the Battle of Kinsale, 1601. Ya llegamos a la batalla de Kinsale, 1601. The Spanish invasion force arrived at Kinsale in 1601, where they were besieged as they waited for help. La invasión de la fuerza española llegó a Kinsale en 1601, donde fueron asediados mientras esperaban ayuda. Kinsale. The English had their backs to the wall. It seemed to them to be a matter of survival. Los ingleses se encontraron entre la espada y la pared. Una cuestión de supervivencia. There were long delays in Irish forces getting from the north, or Ulster, to Kinsale. This was partly because English forces were carrying out genocidal acts there. Grandes retrasos en las fuerzas irlandesas que llegan del norte a Kinsale.
Esto se debió en parte a que las fuerzas inglesas estaban llevando a cabo actos de genocidio allí. Okay. This map shows the route of the armies of Red Hugh O'Donnell and Hugh O Neill marching Ireland in the middle of winter. El mapa muestra la ruta de los ejércitos de Red Hugh O'Donnell y Hugh O Neill marchando hacia Kinsale en pleno invierno. So this is the route of Red Hugh O'Donnell La ruta de Red Hugh and the route of Hugh O Neill. y la ruta de Hugh O Neill. Some of the Irish crossed rivers wading up to here in the middle of winter. Tenían que cruzar el río con el agua hasta el pecho. Prior to the battle, the Spanish Armada survivor Pedro Blanco crossed English lines to liaise with the Spanish. Antes de la batalla, el sobreviviente de la Armada española, Pedro Blanco, cruzó las líneas inglesas para colaborar con los españoles. The long and the short of it is, the Irish and the Spanish failed to coordinate properly, and Irish forces suffered very heavy losses. En resumen, los irlandeses y los españoles no lograron coordinarse adecuadamente y las fuerzas irlandesas sufrieron grandes pérdidas. The opportunity to throw the English out of Ireland was lost, but the war continued. Se perdió la oportunidad de expulsar a los ingleses de Irlanda. Pero la guerra continuó. Wee bit of emotion there, John. Yes, absolutely. Yes. The English eventually prevailed. They won the war by inflicting a famine in Ulster. Los ingleses finalmente se impusieron y al infligir una hambruna en Ulster. So Red Hugh comes to Spain and dies at Simancas Castle. Red Hugh llega a España y se muere en el castillo de Simancas. After the defeat at Kinsale, Red Hugh journeyed to Spain to seek further Spanish assistance. Después de la derrota en Kinsale, Red Hugh viajó a España para buscar más ayuda española. This was easier said than done. Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Okay. On 10th September 1602, Red Hugh died at Simancas Castle when he came to lobby Philip III. He was only 29 years of age. El 10 de septiembre de 1602, Red Hugh murió en el castillo de Simancas cuando venía a presionar a Felipe III. He was not a la edad de 29 años se murió. He was not poisoned by an English agent, as has often been alleged. Y no fue envenenado por un agente inglés, como se ha afirmado a menudo. But I know the English did poison their Irish enemies. Pero John sabe que los ingleses sí que envenenaron a muchos enemigos irlandeses. So here we have it, a royal funeral for Red Hugh in Valladolid. Un funeral real de Red Hugh en Valladolid. So his body was conveyed to the King's Palace at Valladolid in a four-wheeled hearse, surrounded by countless numbers of the King's state officers, council and guards, with luminous torches and bright flambeaux of beautiful wax lighting burning on each side of him. Su cuerpo fue transportado al Palacio del Rey en Valladolid en un coche fúnebre de 4 ruedas, rodeado por un número incontable de oficiales de Estado del Rey, consejo y guardias, con antorchas luminosas, brillantes velas de hermosa luz de cera que ardían a cada lado de él. Okay. He was afterwards interred in the most solemn manner that any of the Gaels or Irish had ever been interred in before. Luego fue enterrado de la manera más solemne en que jamás un gaélico había sido enterrado antes. Is Red Hugh O'Donnell Hollywood blockbuster material? Yes. Red Hugh, no hace falta traducir eso. Red Hugh O'Donnell, ¿es materia de éxito de taquilla de Hollywood? Sí. See? Put some emotion into it. Okay, you'll be glad to know we're coming close to the end. Sí, casi hemos terminado.
So, the hunt for Red Hugh O'Donnell is not only acting as a bridge between Ireland and Valladolid, but a bridge to explore wider Hispano-Irish links as well. Así que la búsqueda de Red Hugh O'Donnell no solo actúa como un puente entre Irlanda y Valladolid, sino también como un puente para explorar vínculos hispano-irlandeses más amplios. So, Irish, and the O'Donnells in particular, reached high positions in the Spanish army and politics over the centuries. Los irlandeses y los O'Donnell, en particular, alcanzaron altos cargos en el ejército y la política española a lo largo de los siglos. Leopoldo, not Leopolda. Okay? Okay. Leopoldo O'Donnell, the first Duke of Tetuan, and a blood descendant of Red Hugh, served 3 times as president of the Ministers' Council of the Spanish government between 1856 and 1866. So, Leopoldo y no Leopolda O'Donnell, primer duque de Tetuán y descendiente de sangre de Red Hugh, fue 3 veces presidente del Consejo de Ministros del Gobierno español entre 1856 y 1866. There are also prominent sporting links with the grounds used by Real Madrid and Atlético Madrid. They were both once called Campo O'Donnell. También existen importantes vínculos deportivos con el recinto del Real Madrid y el Atlético de Madrid, antiguamente llamado Campo de O'Donnell. Calle O'Donnell leading to the Bernabeu is named after him. La calle O'Donnell que conduce al estadio Bernabeu lleva su nombre. So the next time you go to the Bernabeu, spare a thought for Red Hugh. La próxima vez que vas al estadio tienes que pensar en Red Hugh. Look at this one. The Duke of Tetuan, possibly King of Ireland. El duque de Tetuán, rey de Irlanda. So in the 1930s, events came full circle, so to speak, when Eamon de Valera was drafting a new constitution for what ultimately became the Republic of Ireland. En la década de 1930, los acontecimientos dieron como un giro completo, por así decirlo, cuando Eamon de Valera estaba redactando una nueva constitución para lo que finalmente se convirtió en la República de Irlanda. For a time, he considered establishing a constitutional monarchy in Ireland with the then Duke of Tetuan as king. Durante un tiempo se planteó establecer una monarquía constitucional en Irlanda con el entonces Duque de Tetuán como rey. Research into Red Hugh O'Donnell's links with Spain is not happening in isolation. La investigación sobre los vínculos de Red Hugh O'Donnell con España no se está produciendo de forma aislada. I know in recent decades, many Spanish as well as Irish historians have been mining the rich vein of Hispano-Irish relations. Sé que en las últimas décadas, tanto historiadores españoles como irlandeses han estado explotando la rica veta de las relaciones hispano-irlandesas. The final slide. El último diapositivo. Okay. So, Red Hugh and Valladolid are back on the map. Okay? Red Hugh y Valladolid de nuevo en el mapa. I find it quite extraordinary that the Daily Mail in England ran a 2-page story on the dig for Red Hugh, a man who put many an English soldier to the sword. It included a map below to show its readers the location of Valladolid. Me parece bastante extraordinario que el periódico, el Daily Mail, el periódico inglés, en Inglaterra publicara una historia de 2 páginas sobre la excavación de Red Hugh, un hombre que pasó por la espada a muchos soldados ingleses. Incluyó un mapa abajo en el periódico para mostrar a sus lectores la ubicación de Valladolid. Okay, in sum and to end. Okay. En resumen. Okay. Red Hugh O'Donnell was a famous military leader on the European world stage. Red Hugh O'Donnell fue un famoso líder militar en el escenario europeo mundial.
Thanks to the work of Brendan Rohan for inspiring the dig for Red Hugh. Gracias al trabajo de Brendan Rohan por inspirar la excavación del cuerpo de Red Hugh aquí en Valladolid. Civic leaders, officials, and academics and archaeologists, as well as the Hispano-Irish champion, Carlos Burgos! Bueno, gracias también a los líderes cívicos, funcionarios, académicos y arqueólogos, así como el campeón hispano-irlandés, Carlos Burgos. Red Hugh O'Donnell is well and truly back on the world spotlight, where he belongs. Pues por eso, gracias a eso, Red Hugh O'Donnell está verdaderamente de regreso en el centro de atención mundial, donde le corresponde. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a España. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador de Irlanda en España. Esperamos verle de nuevo por Valladolid y que sigamos fomentando los lazos de unión entre España e Irlanda. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valladolid por fomentar todo lo que se está pudiendo hacer para fomentar y asentar esas relaciones. Muchas gracias al director del Círculo de Recreo, esta bellísima casa que tanto le ha gustado al historiador John McCavitt y a nuestro embajador en Irlanda. Y por último, vamos a escuchar un tema, es un tema que inspira mucho a todos los seguidores de Red Hugh O Neill en Irlanda y a toda la gente que ha luchado por la libertad de Irlanda. Se llama O Donnell Abu y el título significa en irlandés O Donnell hasta la victoria. Laura Hamilton desde San Francisco, a Ciuñuela.